Buenos días o tardes, soy Diego Mella, interno de medicina de la Universidad de Diego Portales y hoy voy a hablar un poco sobre la tuberculosis. Primero que todo, acá tenemos una hoja de ruta en la que vemos que podemos hablar un poco de la introducción, epidemiología, etiopatogenia, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento como tal. Como definición, entonces, tenemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa transmisible ocasionada por el microorganismo Mycobacterium tuberculosis. Puede comprometer el aparato respiratorio y otros órganos, definiéndose como tuberculosis pulmonar, aquella que involucra el parénquima pulmonar o el árbol traqueobronquial. Se transmite por vía aérea y es una causa importante de morbilidad, mortalidad y sufrimiento humano, afectando con mayor frecuencia a los grupos más vulnerables de la sociedad, lo que presenta un desafío multidimensional para los estados. En relación a la epidemiología, entonces, la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas que más muertes causa en el mundo y se estima que hasta un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo de Koch. En el caso de Chile, la tasa de incidencia de tuberculosis en el año 2021 fue de 13,3 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual representó un aumento del 7,3% respecto del año anterior. En relación a la mortalidad, también en el contexto chileno, eh, esta fue de 1,2 por cada 100.000 habitantes, aumentando 0,3 puntos respecto al 2020 y rompiendo la tendencia a la baja que se venía trayendo desde los años anteriores. Ya. Algo que también se podría destacar, que podemos verlo aquí en el punto 3, es que si se separa por sexo, podemos ver que los hombres tienen 1,6 veces mayor riesgo que la población femenina y corresponden al 61,5% del total de casos para el año 2021. Hablando entonces ahora de la etiopatogenia, esta se puede separar en tres puntos: la exposición, la infección y la enfermedad. ¿Ya? En relación a la exposición, uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta es que depende de ciertas características, ya sean del contacto, ya que una mayor exposición o por un tiempo más prolongado o en lugares más confinados aumenta el riesgo de infección, pero también es importante tener en consideración el paciente fuente, el paciente que está infectado, ya que según su grado de tuberculosis eh, y si es que usa o no usa mecanismos de EPP, también podría aumentar o disminuir la virulencia para su entorno. ¿Ya? En este punto de la exposición, que sería la primera fase, tenemos una persona bacilífera, que es esta persona enferma, que al toser va a diseminar a través de las gotitas estos bacilos, los cuales podrían ser inhalados por su entorno y por ende esto llegar hacia los alvéolos de personas no infectadas. ¿Ya? Una vez acá, ocurrirá una replicación lenta de unos 14 a 21 días aproximadamente, y es en este contexto en el que los macrófagos alveolares, en el caso ideal, eliminan los bacilos y esto sin la necesidad de los linfocitos, evitando así que se produzca la infección, que sería la segunda fase. ¿Ya? En relación a la infección, en este caso, como dijimos anteriormente, los macrófagos no fueron capaces de contener y eliminar a los bacilos y por ende permitieron su proliferación y posterior diseminación a nivel linfático, que este es como el punto importante, ¿ya? Eh, una vez las bacterias llegan a nivel ganglionar, buscan generar una diseminación más hematógena, ¿ya? Y es en ese momento en el que se debería activar la actividad linfática, perdón, la actividad del linfocito CD4 para evitar esta diseminación, ¿ya? Para esto, en teoría, liberan múltiples citoquinas
que básicamente lo que van a hacer es aumentar la llegada de más macrófagos a la zona, los cuales buscarán encapsular a los bacilos y formar unos granulomas, ¿ya? La gracia de formar estos granulomas es que dentro de estos, los bacilos, si bien no van a morir, van a seguir replicándose, pero de manera muy lenta, llevando a una infección latente. De hecho, esta infección latente se va a presentar hasta en el 90% de los casos de manera estable y no debería llegar a generar ningún síntoma a posterior. ¿Ya? Finalmente, si hablamos de enfermedad, estaríamos hablando de este 10% que no logró mantenerse en una infección latente, ¿ya? Generalmente ocurre dentro de los primeros 2 años luego de la primera infección y acá básicamente lo que ocurre es la reactivación de esta infección latente, la cual muchas veces se asocia a una disminución de las defensas inmunológicas, especialmente en pacientes VIH que son la primera causa de llegar a esta etapa de enfermedad a nivel mundial. ¿Ya? En esta fase entonces la reactivación ocurre comúnmente a nivel pulmonar, pero podría llegar a ocurrir en cualquier otro órgano del organismo y por ende generar síntomas fuera de los que comúnmente se conocen, ¿ya? Y en el caso de que la manifestación sea sistémica, esta se va a conocer como tuberculosis miliar, ¿ya? A nivel de clínica, entonces, gran parte, como dijimos anteriormente, de los pacientes van a ser asintomáticos, pero en el caso de presentarla, lo más común es que presenten tos productiva, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Ya para empezar como a sospechar en un paciente que tenga tuberculosis, la tos debería estar presente durante más o menos unas 2 semanas y si se acompaña de sudoración nocturna y pérdida de peso especialmente, deberíamos sospecharla. ¿Ya? Para el diagnóstico como tal de la tuberculosis pulmonar, eh, si bien uno lo puede sospechar por un cuadro clínico y radiológico típico, su confirmación debe ser microbiológica, como dice aquí, ¿ya? Y como dice aquí en el cuadro, ante la sospecha clínica se deben solicitar 2 baciloscopías de expectoración seriada, ¿ya? Se dice que la muestra como más rentable es la primera de la mañana, ¿ya? Entonces, tanto en paciente ambulatorio como en paciente hospitalizado, se recomienda obtener los exámenes en las primeras horas del día y en días consecutivos, ¿ya? En caso de la atención ambulatoria, se debe obtener la primera muestra dentro del centro o en la consulta y se le debe dar al paciente un segundo frasquito, el cual se debería llevar a la casa para que al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, recoja este esputo para poder hacer el estudio microbiológico, ¿ya? A nivel microbiológico tenemos entonces dos exámenes predilectos para el diagnóstico, ¿ya? Por un lado, tenemos la baciloscopía, que como dice acá, el hallazgo de VAR, que el VAR es un bacilo ácido alcohol resistente, al microscopio permite confirmar el diagnóstico con una especificidad cercana al 100% y la sensibilidad va a ir variando un poco, ¿ya? Como dice acá, la sensibilidad es elevada de un 80-90% en tuberculosis pulmonar extensa, ¿ya? Pero va disminuyendo a medida que a nivel radiográfico voy viendo menos cosas. Por ejemplo, si solo tengo un infiltrado pulmonar de un 80-90%, va a bajar a un 50 o 80%, y en formas simplemente nodulares la sensibilidad va a estar simplemente cerca del 50%. ¿Ya? La gracia de la vaciloscopía es que es un método simple, es rápido, es económico, pero es importante destacar que requiere una alta carga viral. ¿Ya? En teoría se necesitan entre 5.000 a 10.000 bacilos por ml para poder encontrar realmente algo. ¿Ya? En relación al cultivo de Koch, por otro lado, se considera como el gol estándar, ¿ya?
y es el único método, como dice acá, que permite establecer el diagnóstico con certeza de tuberculosis. El problema que tiene es el tiempo requerido para la obtención de los resultados, ya que ronda entre los 30 a 60 días. ¿Okay? Entonces ese es el gran pero que tendría en los pacientes. ¿Ya? Una vez hecho el diagnóstico, también es importante tener un poco claro el estudio de los contactos. ¿Ya? Y como contacto, como dice acá, se considera a toda persona que ha estado expuesta al contagio con un enfermo de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva. Ya, si el paciente simplemente tiene los síntomas, pero no tengo serología que lo acompañe, la verdad es que no tiene sentido hacer un seguimiento, ¿ya? Y el estudio de los contactos se realizará al momento del diagnóstico del caso índice, o sea, eh, al momento que yo diagnostico o confirmo el diagnóstico en mi paciente primario, tengo que hacer el estudio en este, y al alta del tratamiento solo en los contactos intradomiciliarios. Entonces yo voy a tener a mi paciente índice, le hago el diagnóstico, le hago el estudio al contacto. Si no pasa nada, voy a hacerle el manejo a mi paciente índice, y al final del tratamiento de este también yo le debería hacer eh, un estudio al paciente, si es que, o sea, al contacto si es que se encuentra en un medio intradomiciliario, ¿ya? Y el estudio básicamente va a consistir en solicitar radiografía de tórax, perdón, y vaciloscopía de expectoraciones. En relación al tratamiento, se separa en tres puntos importantes. Primero, el aislamiento, ¿ya? Básicamente las medidas de aislamiento son relacionadas con precaución respiratoria. Entonces vamos a buscar tener al paciente en una pieza individual, idealmente que tenga presión negativa, que es súper difícil que pase, y que use mascarilla KN95 de manera constante. ¿Ya? Junto con esto también es importante la protección por parte del personal con pechera, con guante y con mascarilla KN95, ¿ya? El aislamiento solo se va a poder suspender si se descarta el diagnóstico de tuberculosis, que era la sospecha inicial, si tras confirmar el diagnóstico el paciente está con tratamiento, eh, eh, puta, perdón. Entonces, iba en que se podría suspender el aislamiento en caso de que yo tenga la sospecha inicial de una tuberculosis, pero se descarte el diagnóstico. En caso de que tras confirmar el diagnóstico el paciente esté recibiendo tratamiento efectivo, que vamos a hablar un poquitito más adelante sobre eso, durante 2 a 3 semanas, que presente una mejoría clínica y que el médico lo considere acorde, en ese caso también ya podría eliminarse este aislamiento. ¿Ya? En relación a lo que dice acá de fase 1 y fase 2, se relaciona a los fármacos, ¿ya? Que es lo que aparece aquí, ¿ya? Entonces, en la fase 1, que también se llama fase diaria, eh, se va a administrar al paciente isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esto se va a dar de forma diaria y son 50 dosis las que se administran. ¿Ya? Una vez terminado este proceso, vamos a pasar a la fase 2, que se considera fase trisemanal, en la cual voy a dar 48 dosis de isoniazida más rifampicina, que esto depende de ahí de cada país, cada centro, se puede dar día por medio, durante la semana, por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes, y saltarse el fin de semana, o se podría ir cambiando un poco, pero el tema es que se da 3 veces a la semana. ¿Ya? Como reacciones adversas, que igual es algo importante, la más común se relaciona con temas gastrointestinales, especialmente en relación a la isoniazida y la piracinamida,
que es la hepatitis, que esta es como de las más comunes, ¿ya? Como dice aquí, la isoniazida puede generar hepatitis, polineuritis periférica, reacciones alérgicas, como todos pueden generar. La piracinamida, hepatitis, dolor articular, gota y también reacciones alérgicas. La rifampicina se asocia un poco más a ictericia colestásica, también a la hepatitis y podría presentar trombocitopenia, que no es tan raro por algunos datos que se encontraron. Y en relación al etambutol, lo más común es que genere neuritis óptica, ¿ya? En relación a controles y seguimiento, entonces, estos pacientes, una vez iniciado el manejo, van a tener un control mensual en el que se realizará una vaciloscopía y cultivo de Koch de expectoración de manera mensual, como dice ahí, durante el tratamiento, ¿ya? Como control final, una vez ya terminado el tratamiento como tal, se debe realizar también una vaciloscopía y un cultivo de Koch de expectoraciones, sumado a imagenología, ¿ya? Que aquí, como dice acá, se practicará radiografía de tórax al iniciar el tratamiento, sin que deba retrasar el inicio de este y esperar los exámenes, y al finalizar el tratamiento para evaluar la evolución de las lesiones y si es que el paciente quedó eh, con alguna secuela, que al final es lo más importante. Algo importante que se me estaba pasando es que en el caso de que yo en este control mensual, luego de 3 meses, siga con un cultivo positivo, aquí se debería realizar un estudio de susceptibilidad de antimicrobianos para ver cuál es la resistencia de, de la tuberculosis como tal. Y en una de esas ajustar el manejo que le estoy dando. Eh, Algo que aparece acá, que son los términos a conocer, que se puede ver en las fichas de los pacientes y todo eso, son el éxito del tratamiento, el fracaso del tratamiento y la pérdida del seguimiento, ¿ya? En relación al éxito del tratamiento, entonces, tenemos dos puntos importantes: el curado confirmado y el tratamiento terminado, ¿ya? El tratamiento terminado es un paciente que recibió todas las dosis, pero que aún no le hago la vaciloscopía y el cultivo de Koch, entonces aún no puedo confirmar que salga negativo, ¿ya? En relación al curado confirmado, en cambio, es un paciente que ha recibido el total de las dosis de antimicrobianos prescritas y tiene vaciloscopía y cultivo de Koch de expectoraciones negativo al término del tratamiento. Y ahí ya podría confirmar que este está curado, como dice su nombre. En relación al fracaso, eh, tenemos dos puntos, que es un paciente que mantiene vaciloscopía positiva hasta el 4.er mes de tratamiento, o un paciente que presenta vaciloscopía positiva en 2 controles sucesivos después de un periodo de negativización de 2 meses. O sea, paciente voy a tener positivo mes 1, positivo mes 2, negativo mes 3, negativo mes 4 y al 5 y al 6 vuelvo a tener positivo. En ese caso también estaría hablando de un fracaso en el manejo, ¿ya? En relación a la pérdida de seguimiento, entonces, pérdida de seguimiento como tal corresponde a la inasistencia continuada a tratamiento, ya sea en la etapa diaria o trisemanal, por más de 4 semanas, ¿ya? Y aquí en lo que me voy a fijar básicamente es en cuánto tiempo de tratamiento ya llevaba el paciente, ¿ya? En el caso de que el paciente se reintegre, entonces, primero que todo le voy a hacer una vaciloscopia. Si esta sale positiva, se recomienda reiniciar el tratamiento desde cero, independiente de cuánto tiempo ya llevaba con el manejo, ¿ya? En el caso de que salga negativa, me tengo que fijar si es que llevaba menos de 3 meses o más de 3 meses en tratamiento. Aquí yo me equivoqué, ¿ya? En la parte de la izquierda que dice menos de 3 meses, eh, si el paciente iba en la fase diaria, se reinicia el esquema completo, ¿ya? Si el paciente se encontraba en la fase intermitente, se deberían completar las dosis faltantes,
¿ya? Si el reingreso se realiza después de 3 meses de haber ya cortado el tratamiento, o sea, el paciente se me perdió 3 meses estuvo sin tratamiento, me tengo que fijar nuevamente si es que se encontraba en fase diaria o en fase intermitente, ¿ya? En caso de que se me perdiera durante más de 3 meses y este estuviera en una fase diaria, debería reiniciar el esquema completo desde cero. En caso de que el paciente se me haya perdido por más de 3 meses, pero ya iba en la parte de fase intermitente del tratamiento, lo que se recomienda es más que todo un seguimiento, ¿ya? Con vaciloscopía y cultivo de Koch de forma seriada. Finalmente, como pronóstico entonces, el pronóstico actual de la tuberculosis es muy bueno en la mayoría de los casos, incluso en los más avanzados. Siempre que el enfermo tenga acceso a un buen tratamiento, debería ser favorable el desenlace, ¿ya? Los factores que condicionan un peor pronóstico y que tienen un mayor riesgo de mortalidad son edades extremas, forma de presentación miliar o pulmonar muy avanzada, asociada especialmente a inmunodeficiencia con infección por VIH, ¿ya? El factor pronóstico más importante en estos tiempos es la oportunidad del diagnóstico y la capacidad de obtener la adherencia de los enfermos al tratamiento. Muchas gracias. Y aquí está la bibliografía.